residual. Dentro de esta sesión van a intervenir 5 personas. Aparte de mí van a intervenir 5 personas, con lo cual pido a todos los ponentes concisión, brevedad, claridad en sus exposiciones. Comentar que ahí todavía tenemos unas 60 y pico personas que nos siguen por streaming a través de Internet. Y bueno, voy a presentar un poco brevemente a los ponentes. Yo les voy a dar dando entrada a todos, pero voy a presentar brevemente mientras se incorporan en la sala. La primera persona que va a hablar es Gilberto Silva, que es el concejal de Medio Ambiente y otras áreas de responsabilidad también, que él comentará, del Ayuntamiento de Praia, la capital del país, y que es uno de los parceiros, uno de los socios de este proyecto APREMMAC. Seguidamente hablará Juan Serpa, de la empresa canaria El Masa, que colaboró con nosotros en el estudio para la mejora, recuperación de la estación depuradora de Praia, la más importante del país, que es la estación depuradora de Palmarello, en la ciudad de Praia. Seguidamente también participará con nosotros de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Federico Noval, que nos comentará un poco cómo han abordado, actuaciones que han abordado dentro de la Mancomunidad del Sureste, dentro del proyecto APREMMAC. También intervendrá Alejandro Bello, un consultor independiente que ha colaborado con nosotros en identificar sobre todo casos de éxito de valorización energética de lodos en depuradoras fuera de Canarias, porque en Canarias ni en Cabo Verde tenemos ningún caso de éxito de valorización in situ de lodos, y que él nos va a explicar las claves que hemos descubierto en este proceso. Y por último intervendrá Pedro Aguiar, de la empresa AT Hidrotecnia, que ha colaborado con nosotros para diseñar y desarrollar sistemas de depuración en la periferia de Praia, sin consumo de energía eléctrica y con aprovechamiento de nutrientes del agua y de posible biomasa vegetal. Pues bien, sin más dilación, le doy la palabra a Gilberto Silva. Bom, muito bom dia a todos. O Gilberto disse-me que todo mundo compreende o português, mas deu-me apenas 5 minutos para dizer aqui umas coisinhas, sobretudo fazer aqui o enquadramento das atividades levadas a cabo no quadro do projeto na praia. Bem, queria apenas referir que a cooperação entre a Espanha e Cabo Verde data, portanto, da independência de Cabo Verde. Trata-se, portanto, de uma cooperação que começou efetivamente com ajuda alimentar, mas depois começou a evoluir e hoje podemos falar de ajuda orçamental, mas há uma cooperação técnica e institucional instituída e, inclusive, portanto, uma cooperação também empresarial bem definida e a desenvolver-se. Falando agora da cooperação com as Canárias, efetivamente, eu bebi essencialmente na questão, portanto, do MAC, porque é lá que nós temos, efetivamente, muita coisa a nível da cooperação técnica. Devo dizer que na primeira convocatória eu contei 50 projetos, Cabo Verde não participou em nenhum, mas evoluiu com a segunda convocatória, em que de cada 5, 4 Cabo Verde participou. A mesma coisa, portanto, na terceira convocatória. São instituições públicas, normalmente, têm a ver com instituições de ensino, as ligadas ao turismo, mas lá temos também as instituições da administração local, as câmaras municipais e as organizações das câmaras. Uma segunda nota que eu queria trazer para enquadramento, são 3 notas, tem a ver com a questão da problemática de água em Cabo Verde. Aqui o presidente da Agência Nacional de Águas falou da questão da escassez, uma escassez desde sempre. Vocês sabem que Cabo Verde é um país verdadeiramente árido, tem uma média pluviométrica anual um pouco abaixo dos 300 milímetros, o que determina efetivamente a escassez hídrica permanente. Só que e isto determinou também, ao longo do tempo, muitos problemas. Até fomes, mortandades, por causa da falta da chuva e da água. Mas muita coisa mudou a partir dos anos 60, não obstante também o aumento da seca. Nós podemos dizer que, a partir de 1968, tivemos uma diminuição da pluviometria em 40%. O que significa ainda muito maior penúria da água, mas houve também um esforço muito grande na mobilização da água.
tem a ver com a exploração das águas subterrâneas, que só veio acontecer a partir dos anos 60, e depois, mais recentemente, a dessalinização da água e, por último, a construção de barragens para a retenção das águas pluviais, mas diria eu que tudo isto melhorou bastante e a nível da gestão. O engenheiro Hércules falou da reforma, não vou referir aqui já que tenho só 5 minutos, mas a questão da escassez é um dos aspectos. Nós temos uma água das mais caras do mundo. Isto advém da gestão e advém do custo da dessalinização da água também e das perdas. Há, de facto, reformas que estão sendo feitas neste momento no sentido de se resolver este problema. A praia concentra 27% da população de Cabo Verde, por conseguinte, também concentra muitos destes problemas. E falando do município da Praia, devo dizer que ainda temos bastantes carências, cerca de 55% das famílias é que têm acesso à água canalizada, ainda há muito a resolver. Temos uma captação ainda baixa, fala-se em 36 litros por pessoa, para aquelas que têm água canalizada, porque é mais baixo para os que não têm, por pessoa a dia. Temos perdas importantes nas redes, acima dos 40%. Os dados, há vários dados, mas há este consenso de que efetivamente são importantes. Depois há também uma questão da deficiente drenagem e tratamento das águas residuais, baixa taxa de ligação à rede. Na praia está-se a falar em 20%. Portanto, também muita coisa a fazer neste domínio. Daí, tudo isto para dizer da necessidade da cooperação que as autoridades têm estado, portanto, com muito interesse em desenvolver com as instituições, com os países que têm a dar um pouco a Cabo Verde em termos de experiência, mas também recursos para desenvolvermos, portanto, toda a questão do domínio da água. E a terceira nota vem justamente nesta matéria, portanto, o interesse da Câmara Municipal da Praia em participar, não é, desta cooperação multilateral. O MAC parece-nos uma excelente opção, há toda esta abertura das Canárias, portanto, dos outros arquipélagos da Macaronésia, abrirem-se para com Cabo Verde e podermos desenvolver toda a cooperação técnica. E foi também neste âmbito que, nos últimos tempos, nós desenvolvemos 2 projetos em comum, tanto tem a ver com a Inselágua, e hoje também apresentamos os resultados da PREMAC, não é? E é aqui que eu vou queimar o meu último minuto, para dizer que nós estamos bastante satisfeitos com os resultados, porque aquilo que foi efetivamente previsto, nós conseguimos. Tem a ver com o estudo, todo um diagnóstico e a definição, enfim, de todos os parâmetros técnicos e das medidas que terão que ser tomadas para nós podermos, de facto, melhorar a etar da praia. Isto serviu, inclusive, para a definição de um projeto que vai ser financiado agora através do MCA. Portanto, para nós constitui um resultado prático muito importante e com aplicação imediata, não é? Através do MCA. Depois, falamos também de um projeto que também vai ser apresentado aqui e que tem a ver com o tratamento das águas residuais de São Francisco. Não vou falar do projeto já que vai ser apresentado, mas trata-se de um projeto que poderá ser, que vai custar à volta de 40 mil contos, bom, vamos dizer quase 400 mil euros. É um projeto, de facto, também, nós, na linguagem cabo-verdiana, dizemos bancável. Pensamos nós que é possível obter também, mobilizar financiamento para a sua execução. Ainda a nível da Inselágua, nós temos um projeto que também é possível de realizar com algum financiamento,
que é o da reutilização das águas residuais tratadas, designadamente na irrigação das áreas verdes da cidade, mas também para a produção de plantas ornamentais e para, enfim, a lavagem das ruas e outros usos, designadamente na construção civil. Portanto, são resultados muito concretos desta cooperação, onde entra claramente como um pivô importante o Instituto Tecnológico das Canárias. Portanto, era este o enquadramento que eu queria fazer e agradeço pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Buenos días, mi nombre es Juan. Yo fui uno de los ingenieros que participó en el estudio de la mejora de Tarde de Palmarello. Y bueno, vamos a explicar brevemente las actuaciones que se realizaron y las conclusiones que alcanzamos en ese estudio. Queremos agradecer la colaboración de diferentes instituciones y organismos públicos que nos ayudaron a realizar este estudio, que fueron el Instituto Tecnológico de Canarias, el Ministerio de Turismo, Industria y Energía de Cabo Verde y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Cabo Verde, más la Universidad de Cabo Verde, etc. La Tarde de Palmarello La Tarde de Palmarello se sitúa en Praia, en la isla de Santiago. Fue construida en 1997 y posteriormente sufrió una ampliación en el año 2007 para alcanzar una producción de 8.120 metros cúbicos día. Actualmente trata aguas procedentes de Palmarello, Ciudadela y Allada de San Antonio. Posee 3 líneas de tratamiento de agua, que está compuesto por una estación de bombeo de cabecera con 3 bombas sumergibles, una línea de desbaste desarenado, tratamiento primario compuesto por 2 decantadores primarios y un tratamiento biológico compuesto de 3 compartimentos que trabajan cíclicamente, denominado Unitank. Aparte, tiene una etapa de desinfección por ultravioleta y una última etapa de cloración. La línea de tratamiento de fangos está compuesta por un depósito de retención de fangos, seguido de un espesador de fangos, seguidamente un digestor de fangos y, por último, la deshidratación de fangos con filtro Panda. También dispone de una línea de tratamiento de gas y, a continuación, describimos cómo son las líneas de actuación para realizar el diagnóstico de la Tarde de Palmarello. En primer lugar, se evaluó la operatividad de cada una de esas líneas de procesos, si estaban operativas, si no estaban operativas, si tenían alguna deficiencia. Posteriormente, se analizó cada uno de los equipos, la instalación eléctrica, la automatización y control, que es una de las principales deficiencias de la depuradora, como ya veremos. Colectores, la obra civil y un laboratorio que dispone. Además, como no se disponía de registro de análisis, pues tuvo que hacer una batería de análisis para comprobar el rendimiento y el corte de cada una de esas líneas de proceso. Y por último, la capacidad es de 8.120 metros cúbicos días, pero actualmente está tratando entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos días, con lo que se analizaron los tiempos de retención, volúmenes y velocidades, si estaban adecuados a esos caudales que están tratando actualmente. Tras realizar el primer análisis, se pudo determinar que en la línea de tratamiento de agua, la estación de bombeo, la línea de desbaste, tratamiento primario y tratamiento biológico estaban operativas, pero con multitud de deficiencias.
mientras que la etapa de desinfección por ultravioleta y la cloración no estaban operativas. En la línea de tratamiento de fango, el depósito de retención de fango sí está operativo, con deficiencia, mientras que el espesador, el digestor y la deshidratación no están operativas. Y por supuesto la línea de tratamiento de gas. Ya veremos ahora posteriormente a qué es debido a esto. Las primeras deficiencias que detectamos siguiendo el proceso es en la línea de tratamiento de agua, la estación de cabecera, el sistema de control es por tiempos, no es por nivel. Eso provoca una serie de problemas. La primera es que cuando se incrementa el caudal, tanto por el proceso en sí o como consecuencia de que vierta una cuba de una fosa séptica, se produce un incremento de nivel y la estación de bombeo no es capaz de reaccionar, con lo que gran parte de ese caudal va directamente por bypass y no es tratado. Otro problema es que las bombas sumergibles de la estación de bombeo sufren multitud de averías. En la línea de desbaste el sistema de extracción de arena no funciona, ya que los colectores y las soplantes están fuera de servicio. En el tratamiento primario, uno de los decantadores nunca se pudo poner en servicio porque en su ejecución ya tenía deficiencias. El sistema de evacuación de fangos no funciona, probablemente por obstrucciones de tuberías de fangos apelmazados. Y las bombas encargadas de impulsar los fangos al depósito de retención de fangos también sufren multitud de averías. Y como se puede apreciar en esta foto, pues uno de los decantadores, que es el que actualmente funciona, pues está completamente colmatado de fango y sobrenadante. El tratamiento biológico actualmente se opera manualmente. Esto es un problema porque este sistema está compuesto de 3 compartimentos que deben funcionar cíclicamente, de tal manera que dos de ellos funcionan con aireación y uno funciona con sedimentación. Y esto se va repitiendo cíclicamente. A la hora de realizar los trabajos, esta operación manualmente no se cumple en esos tiempos y, como veremos, el tratamiento biológico no da los rendimientos que debería dar. Además, las lamelas están muy deterioradas, con lo que será necesaria su sustitución por otras nuevas. Aparte, en cuanto a equipos, hay una serie de equipos que están fuera de servicio, que imposibilitan el correcto funcionamiento del tratamiento. El sistema de airlift de extracción de fangos funciona manualmente cuando debería estar automatizado. Y los fondos están colmatados de fango. Una vez que determinamos todas estas deficiencias, pues quisimos saber pues, cómo estaba trabajando las diferentes etapas del proceso. Entonces, pues decidimos realizar una batería de análisis para comprobar esos rendimientos. Entonces, el primer análisis que hicimos fue el de la toma de entrada, para compararlo con el valor de diseño de la planta. Comprobamos que el análisis obtenido se parece bastante a los valores de diseño, salvo en un caso que es los sólidos totales en suspensión, que en este caso fueron muy superiores a los valores de diseño. Para comprobar el rendimiento del tratamiento primario, realizamos unos análisis a la salida del tratamiento primario. Y en este caso sí veíamos que los rendimientos eran aceptables. Había una serie de cortes del torno al 47% del DBO y 36% de DQO. Para determinar si el funcionamiento del reactor biológico era correcto, también hicimos unos análisis en el reactor biológico y comprobamos lo que ya veníamos sospechando, que es que al estar funcionando de forma manual no trabajaba correctamente, ya que la concentración de sólido de suspensión no era la adecuada y esto hace que el funcionamiento o operación del tratamiento biológico sea deficitario.
Y por último, a la salida del ATAR hicimos otro análisis para determinar si cumplía con un reglamento. En este caso, pudimos comprobar que no lo cumplían en varios parámetros, pero tampoco era exageradamente altos, con lo que estamos seguros de que en el caso de que la línea de tratamiento funcionara correctamente, estarían dentro de los rangos legales. Otro punto importante que quisimos analizar fue realizar un análisis en la playa, porque sabíamos que parte de ese caudal, como dijimos anteriormente, no era tratado porque el control funcionaba a través de tiempo y no de nivel. Entonces, parte de ese caudal no es tratado, sobre todo cuando las cisternas de fosas sépticas vierten en la arqueta de cabecera. Y efectivamente, en esa playa donde está el emisario, pues hay una contaminación importante microbiana, que esto hace necesario una solución urgente de este tratamiento en esta planta. Bueno, una vez que terminamos de realizar esto, pues hicimos una serie de propuestas de mejora para poder resolver estos problemas, y la primera de ellas fue en la estación de bombeo de entrada, para evitar estos problemas de averías de estas bombas y de este bypass que a veces lleva el caudal que no es tratado, pues pusimos un tratamiento previo. Que estaría compuesta de una zona de desbaste, seguido de un tamiz de tornillo y un canal de bypass para mantenimiento o reparación con una reja de fino. Además, para evitar los problemas de los vertidos, ideamos un depósito para poder verter esos vertidos de las fosas sépticas, de tal manera que lo pudiéramos incorporar al proceso de forma espaciada y que no afectaran ni al tratamiento y además fueran tratados, porque hasta este momento no son tratados. Y por último, incluíamos una bomba sumergible. En la zona de desbaste, el principal problema, sin entrar en detalles, es que el sistema de airlift, que es el que se encarga de extraer los sedimentos, no está funcionando. Pues en este caso, pues añadíamos una soplante y reparábamos las tuberías para poder realizar esa extracción de fango. En cuanto al tratamiento primario, está compuesto de 2 decantadores. Uno de ellos, como dijimos anteriormente, no funciona porque a la hora de realizar la ejecución, el sistema de barrido no se alineó correctamente, con lo que cuando empezó a operar se tuvo que dejar fuera de servicio porque no estaba correctamente ejecutado. Ya su deterioro es tal que se recomienda su sustitución por uno nuevo, que se incluyó en la propuesta. Se incluyeron nuevas bombas de extracción de fango y los trabajos necesarios para realizar los trabajos de limpieza y extracción de fango. Por último, el tratamiento biológico, la propuesta que realizamos fue reactivar el sistema de control, es decir, que fuera automático lo que fuera la operación del tratamiento biológico como principal medida, y además, pues, entre otras cosas, pues, sustituir las lamelas. Además, se añadieron una serie de mejoras, no dentro de la línea de tratamiento existente, sino para mejorar la línea de procesos de la depuradora. Entre ellas fue incluir un sistema de desorización con biofiltro percolador, una línea de tratamiento terciario con una etapa de filtro de lavado continuo, más una etapa de desalinización, porque tal y como veíamos en los análisis, la conductividad era superior a 2.500 microsiemen, con lo que se recomendaba realizar una desalinización y realizar una serie de mejoras en las estaciones de bombeo, que son las que se encargan de impulsar el caudal de residual a la depuradora. Como conclusión, los objetivos que se quisieron alcanzar fueron que la línea de tratamiento de agua funcionara operativamente sin ningún tipo de deficiencia, y además añadir la desinfección por ultravioleta, que actualmente no está funcionando. Y en la línea de tratamiento de fango, lo que se propone es eliminar el digestor y llevar directamente los fangos desde el espesador a la desinfección para poder activar esta línea de tratamiento.
Por último, se incluyeron las líneas de tratamiento, desorización y tratamiento terciario y las mejoras de las estaciones de bombeo. Por último, para ya terminar, lo que nosotros proponemos, teniendo en cuenta que el desarrollo, aquí está la tarde de Palmarello, aquí está la estación de bombeo de Chadeira y aquí la estación de bombeo de Ferreira. Estas dos estaciones de bombeo son las que actualmente impulsan a la estación depuradora de Palmarello. Esta zona de aquí, pues en principio va a tener un desarrollo turístico grande. Entonces, una de las propuestas que nosotros hacemos para un análisis final consistirían en ver los trabajos que serían necesarios para que esta estación de bombeo funcionara como esta estación depuradora funcionara como estación de bombeo y realizar una futura estación depuradora en una zona donde no afecta al desarrollo turístico de la zona, que es la zona industrial, que está en esta zona de aquí. Eso implicaría que habría que realizar unas conducciones de unos 3 kilómetros y habría que analizar si las conducciones que actualmente están funcionando en este sentido pues pudieran trabajar en el sentido inverso. Esa sería la... Venga, muchas gracias. Pasamos a la intervención de Federico Noval, de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Buenos días, soy Federico Noval, pertenezco al Departamento Técnico de la Mancomunidad del Sureste. En la última década la Mancomunidad del Sureste ha participado como socio en el ITC, con el ITC en diferentes proyectos de cooperación transnacional, pues algunos de ellos en materias de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, depuración y desalación, y bueno, combinando ambas materias. Una de las líneas principales de acción de la Mancomunidad del Sureste es la gestión de sus recursos hídricos. De aquí que en 1991 se pusiera en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, la depuradora del Sureste, situada en el polígono de Arinaga, con un tratamiento inicial de 6.000 metros cúbicos día, para actualmente tener una ampliación, debido principalmente al incremento de población, de unos 18.000 metros cúbicos día. Mediante un tratamiento terciario con ósmosis inversa, se obtiene un agua de excelente calidad para la agricultura destinada al riego de agricultura de exportación, y mediante un tratamiento terciario por fisicoquímico se obtienen 6.000 metros cúbicos día para el riego de zonas verdes, de jardines. Con esto pues se garantiza la gestión de este recurso y se garantiza también, por otro lado, la agricultura y las zonas verdes. Sin duda el buque insignia de la mancomunidad en estos años ha sido la desaladora del Sureste, donde empieza el tratamiento del agua que se suministra a la población y que acaba en la depuradora, con una producción actual de 33.000 metros cúbicos día, abastece a 135.000 habitantes de la comarca, más empresas y demás. Estas instalaciones a gran escala conforman el ciclo del agua del Sureste, cuyo fin en los próximos años sería la gestión sostenible y mediante un mix de energías renovables de dicho ciclo. El ciclo queda completado por la gestión conjunta también de las redes de abastecimiento y de saneamiento, y con dos pequeños proyectos pilotos de depuración a pequeña escala, como son la depuradora natural de Santa Lucía y la de Temisa. En este proyecto nos hemos centrado en la depuradora natural de Santa Lucía, y bueno, este es un cartel que hemos hecho en el marco del proyecto APRESMAC, donde se explica un poco el funcionamiento de manera muy esquemática y didáctica de la depuradora, con un pretratamiento, un tratamiento primario, un tratamiento secundario con
con lagunaje vertical y horizontal, y para finalizar reutilizando el agua producto en el riego de olivos en la zona. Hemos realizado en el marco del proyecto también algunas mejoras, sean físicas y operativas de la depuradora. Así hemos mejorado los accesos y el vallado, hemos cambiado las arquetas existentes por unas arquetas tipo trames que bueno, facilitan la transpiración y facilitan también la toma de muestras de los operarios que trabajan en la depuradora. Vamos a intentar establecer un sistema para que la balsa de almacenamiento no quede vacía del todo. En las lagunas de flujo vertical hemos sustituido la grava existente por grava nueva, y hemos diseñado e implantado un sistema de distribución homogénea del agua en la laguna. Y por último, hemos instalado un sistema de dosificación bacteriana por el cual mejora la calidad microbiológica del agua, e incluso mejora en la eliminación de olores. Por último, en un futuro, dentro de proyectos que espero que el IDC nos siga invitando como socios, esperamos mejorar ya no solo la parte operativa de dentro de la depuradora natural, sino saber un poco cómo afecta ese agua en los terrenos que actualmente son regados por el agua producto, establecer un plan de visitas en las fincas, ver cómo afecta la vegetación a los suelos, y también en los próximos proyectos queremos establecer y basarnos en la valorización energética de los lodos. Esto era también objeto de este proyecto, pero bueno, por un tema de presupuestos no los hemos acometido. Y nada, eso es todo. Gracias. Ahora interviene Alejandro Bello, que va a abordar el trabajo realizado en el ámbito de la producción y gestión de lodos. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, como ha indicado Gilberto, me llamo Alejandro Bello y como consultor he apoyado al Departamento de Aguas en el diagnóstico de la producción de fangos y en el tratamiento, y sobre todo en la identificación de casos de éxito a nivel nacional, ya que aquí en Canarias la gestión de fangos pues, tiene ciertos problemas, ¿no? Para hacer esto hemos realizado varias acciones, que primero ha sido un diagnóstico del estado de la producción y de la gestión de lodos principalmente en Canarias, también en Cabo Verde, y hemos hecho algunas propuestas de valorización de estos lodos. Segundo, hemos hecho un análisis del estado de la valorización energética de lodos de depuradora en Canarias, centrándonos en la digestión anaerobia, y para posteriormente ir a nivel nacional a ver realmente casos de éxito de valorización por digestión anaerobia a nivel peninsular y analizar los factores clave. Y por último, hacer unas recomendaciones de esto que hemos visto a nivel peninsular, a cómo poder mejorar la gestión y valorización de lodos en los sistemas isleños. Bueno, pues comienzo un poco con la producción, decir que el primer problema con el que nos hemos encontrado ha sido la escasez de datos, y suelen estar incompletos y heterogéneos en cuanto a unidades. Hemos encontrado un informe, el más completo, habla de en torno a 18.000 toneladas de materia seca en el año 2011 de lodos procedentes de depuradora. Estos datos aún así los reales son mucho mayores, y como vemos, más del 99% ha sido destinado a vertedero, con lo cual quiero decir que no se valorizan en Canarias. Abajo podemos ver un esquema básicamente de la línea de lodos que suelen tener las depuradoras en Canarias, que básicamente es un espesamiento y una deshidratación. A veces la higienización también está dentro, pero normalmente tras estos procesos se hace un transporte a los complejos ambientales y pues suelen acabar en vertedero, como comenté antes. Por islas encontramos algunas diferencias. En Gran Canaria y Lanzarote, por ejemplo, está habiendo valorización energética en complejos ambientales.
aunque, por ejemplo, en Gran Canaria la biometanización todavía no está puesta en marcha la cogeneración eléctrica. En La Palma, por ejemplo, parte de la producción se valoriza mediante compostaje y aplicación agrícola, mientras que en Tenerife, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, la mayoría del lodo es depositado en vertedero finalmente. Por otro lado, existen pocas experiencias registradas en aplicación a suelo en Canarias, y en otras aplicaciones como restauración de actividades extractivas o terrenos marginales no hay ninguna referencia. En cuanto a las posibles propuestas que hacemos de valorización, existen propuestas de carácter de tecnologías extensivas como lechos de macrófitos o secados solares, y otras como tratamiento térmico de fangos a baja temperatura, o como hablábamos antes, restauración de espacios afectados por actividades extractivas, o aprovechamiento de los fosfatos en líneas de lodo, extracción de los fosfatos para fertilizantes agrícolas, y la propuesta 6 de gestión anaerobia de fangos, que es la que vamos a analizar un poco más en profundidad ahora. Para la elección de estas propuestas, pues hay que tener múltiples factores legales, técnicos, ambientales, según cada instalación. ¿Por qué digestión anaerobia para el caso de Canarias? Pues bueno, los sistemas isleños tienen unas características que son que las gestiones son a nivel insular, que tenemos gran población en poco terreno, una superficie limitada y sobre todo unos altos costes de generación eléctrica. Con lo cual la digestión anaerobia, como tenemos generación eléctrica con una fuente endógena, permite paliar estas características, ¿no? También reduce el volumen de lodos a gestionar, por lo tanto ese transporte y esa gestión de lodos será menos costosa y al mismo tiempo que estabiliza parcialmente el lodo. ¿Qué metodología hemos seguido? Pues bueno, primero hacer una búsqueda de datos publicados que se han visto que realmente son poco fiables y no actualizados, porque posteriormente se han hecho una búsqueda bibliográfica y contacto con expertos en depuración y se ha visto que esos datos realmente no eran reales. En la realidad no hemos encontrado experiencias de valorización energética de lodos operativas en Canarias. Así como hay plantas que sí disponen de la tecnología instalada, actualmente no están en operación. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a visitar estas instalaciones para encontrar esos motivos, esas causas por lo cual no están operativas, ¿no? Que pueden ser múltiples: infraestructuras, operación, rentabilidad. ¿Y qué hemos visto finalmente? ¿Qué podemos decir? Pues que históricamente no se ha dado la importancia que debería a la valorización de lodos. Esa línea no ha representado nunca algo importante dentro del tratamiento y saneamiento de agua. Por otro lado, se ha apostado por una valorización centralizada, pero ya actualmente estamos viendo que los complejos ambientales no son capaces de gestionar la cantidad de lodos que le llegan. Por otro lado, hemos visto diseños inadecuados en las líneas, mala ejecución de obras, que ahora mismo provoca que haya que hacer grandes inversiones para reparación que hacen inviable la rentabilidad económica. También se han visto que no existe capacidad ni experiencia de los operarios y sobre todo que siempre ha existido otra alternativa, ¿no?, a la gestión de lodos, que ha sido llevarlo a vertedero directamente. Otro dato que nos ha impactado ha sido que los jefes de planta tienen ciertas incertidumbres sobre las posibilidades de gestión de lodos. Realmente no saben si van a poder realizar posteriormente a una digestión anaerobia una aplicación agrícola o si se los van a admitir en los complejos ambientales. Viendo un poco esta problemática, se ha decidido ir a analizar casos de éxito a nivel peninsular, identificando instalaciones potenciales y seleccionando aquellas que se ajustaran a los requisitos que buscábamos, que básicamente era que tuvieran la digestión anaerobia y los sistemas de cogeneración operativos y que estuvieran dentro de los rangos de capacidades que existen en Canarias, que los hemos dividido en 3, gran capacidad, media capacidad y pequeña. En principio, los de pequeña capacidad no hemos encontrado instalaciones que tengan la digestión anaerobia operativa, porque parece ser que la rentabilidad en estas instalaciones no es viable. Posteriormente hemos hecho contactos y visitado estas instalaciones para sacar toda la información posible, ¿no? Finalmente, estas han sido las instalaciones visitadas a lo largo de diferentes localizaciones, como pueden ver, diferentes empresas explotadoras y gestores públicos, y intentando buscar variedad en cuanto a la valorización de lodos, pues sistemas de digestión anaerobia, otros que tienen otros cosustratos que hacen una codigestión anaerobia, sistemas de cogeneración de biogás, tanto por motores como microturbinas. Hay diferentes medios de selección según lo que más nos interese. Y bueno, básicamente el esquema de instalación
es muy parecido en todas ellas, con algunas diferencias, ¿no? Muy importante destacar el tema de los rototamices antes de los espesadores, que van a favorecer que no entren fibras dentro de los digestores, que al final lo que hacen es disminuir el volumen operativo y los tiempos de retención dentro del digestor. Y bueno, después se divide en dos líneas, la línea de biogás generado en el digestor anaerobio. Los digestores suelen ser siempre mesófilos, trabajando alrededor de 35 grados. Y bueno, este biogás se almacena en gasómetros para luego ser pretratado antes de llevarlo al sistema de cogeneración, motogenerador o microturbina normalmente. Y después la parte de lodo, pues se suele almacenar en un depósito tampón para luego deshidratar mediante centrífuga y llevarlo a silo. Algunos de los equipamientos que nos hemos encontrado pues son, por ejemplo, digestores piloto para hacer esos análisis previos de esas sustancias que pueden ser útiles para realizar la codigestión y mejorar los rendimientos de la digestión anaerobia y por ello de la producción de biogás. También digestores calorifugados para evitar las pérdidas térmicas, diferentes niveles de pretratamiento, lo podemos ver aquí, dependiendo del sistema de cogeneración que vayamos a elegir y una relación entre el coste y el nivel del mantenimiento y las características propias del biogás. En cuanto al almacenamiento, pues la mayor parte se encuentran gasómetros de doble membrana, que parecen ser los más indicados, aunque hay elementos antiguos todavía de obra con sellos hidráulicos. Y como hablábamos antes, los sistemas de cogeneración, tanto tenemos microturbinas, como en este caso, como motogeneradores. Pues la elección de cada uno de estos sistemas depende de múltiples factores, entre ellos pues, la modularidad o las necesidades térmicas, ya que las microturbinas tienen mayor rendimiento térmico, o la calidad de biogás, ya que las microturbinas también, en general, pueden trabajar con biogases de menor calidad. En cuanto a la operación y control, decir que la mayoría de las plantas son automáticas, están gestionadas por SCADA y se encuentran adscritas al régimen de autoconsumo sin inyección de excedentes a red. Normalmente el modo de control que se basa en intentar poder autoproducir su electricidad en los momentos en donde la tarifa eléctrica es más cara, consiguiendo así tener ahorros importantes finalmente en la operación del sistema. Una vez visto esto, hemos querido hacer algunas recomendaciones para la valorización de lodos en las islas. A nivel general, como comencé diciendo, se debería impulsar la coordinación en cuanto a la información, centralizarla y homogeneizarla y que sea de fácil acceso, porque nos hemos encontrado con muchos problemas y de esta forma se podría hacer una mejor gestión del lodo. Por otra parte, para las estaciones depuradoras existentes, creemos que es interesante estudiar la viabilidad de diferentes alternativas, tratamientos, gestiones y valorización. Claro que dependerá de cada una de las características propias de cada depuradora, ver si, por ejemplo, es mejor centralizar los lodos llevándolos a otras depuradoras cercanas que tengan mejores tratamientos o transportarlos a los complejos ambientales. En cuanto a las nuevas estaciones de depuración, valorar las tecnologías de gestión desde la concepción del proyecto. Normalmente, aquí en Canarias esto no ha sido así y por eso creemos que hemos encontrado este tipo de problemas. Debería tenerse en cuenta tratamientos extensivos como los que hablamos antes y sobre todo buscar disminuir la demanda energética y sistemas más sostenibles en el secado, como por ejemplo el empleo de energías renovables, ¿no? También, dado que somos islas, cada una independiente una de otra, desarrollar modelos concretos para cada isla y empezar a considerar las restricciones de las nuevas legislaciones, que aunque aún están en borrador, presentan mayores limitaciones en cuanto a materias orgánicas, patógenos o metales pesados. En cuanto en concreto al desarrollo de la digestión anaerobia, podemos decir que no hemos encontrado ninguna limitación a nivel de las islas que impida el desarrollo de esta tecnología en las islas, al igual que hay fuera, como lo hemos visto en la España peninsular. Por ejemplo, la relación de carbono-nitrógeno es algo que es un parámetro que se suele analizar. Se presenta valores bajos si los comparas con la bibliografía. Sin embargo, estos mismos parámetros los hemos encontrado en plantas operativas, perfectamente operativas a nivel peninsular, por lo tanto no es una limitación. Los aspectos claves que hay que tener en cuenta, pues, dentro, por ejemplo, del diseño y dimensionamiento, lo que hablamos, volúmenes óptimos para mantener los tiempos de residencia. Pretratamientos importantes, los rototamices, como dije antes,
o tratamientos ya más avanzados como la hidrólisis por ultrasonidos, que permiten aumentar la biodegradabilidad de los lodos y así aumentar el rendimiento en la digestión anaerobia. El pretratamiento del biogás, eliminando vapores de agua, sulfídricos y siloxanos, importante para la elección del sistema de cogeneración. Lo mismo para mejorar la mezcla, la agitación, el calorifugado, intercambiadores de calor, la elección del sistema de cogeneración, como dije antes. Aquí, en sistemas isleños, como no, la elección de los materiales. Nos hemos encontrado con plantas con mucha corrosión en Canarias. Es muy importante en Canarias el tema de la elección de los materiales. Lo mismo que el control de los parámetros que van a configurar la digestión anaerobia. Es importante para que sea un buen proceso, ¿no? Por otro lado, factores como la operación. No se encuentra ningún elemento diferenciador. Sí, termino ya. Bueno, lo mismo, normativa, simplemente tener en cuenta la normativa de atmósferas explosivas y espacios confinados. En cuanto a la rentabilidad, a pesar de la inestabilidad regulatoria que tenemos, que impide las inversiones a largo plazo, amortizables a largo plazo, pues aún hoy sigue siendo rentable instalar estos sistemas. Sobre todo porque en los sistemas isleños tenemos altos costes de generación eléctrica. Incluso se podría aumentar la rentabilidad, aumentando la cadena de valor, haciendo una gestión integral, digestión anaerobia, compostaje y aplicación agrícola. En las estaciones depuradoras de mayor de 100.000 habitantes equivalentes, se debe analizar la implantación de esta digestión anaerobia y potenciar la aplicación agrícola. En las menores, claro, dado que parece que no es rentable instalar la digestión anaerobia, pues su traslado a plantas mayores cercanas o a complejos ambientales. Y por último, destacar que creemos el factor esencial, lo más importante, es el modelo de gestión y la voluntad política. Dado que en los sitios visitados que presentan casos de éxito, todas ellas tienen una estrategia de gestión integral, donde se integra tanto el agua depurada para reutilización, los lodos, y engloban tanto los organismos públicos como las empresas explotadoras. También se tienen contactos incluso con los agricultores para decirles los beneficios del empleo de este lodo digerido en agricultura y con otras empresas que pueden proporcionar algo que para ellos es residuo, pero que para la digestión anaerobia es un cosustrato que aumenta el rendimiento de la instalación. Bueno, esto es todo, que si no me echan. Muchas gracias, Alejandro. Bien, pasamos a la siguiente intervención de Pedro González Aguiar, de Hidrotecnia, que nos va a explicar la propuesta de proyecto para el Bairro de San Francisco en el municipio de Praia. Muchas gracias, Pedro. Nada. Tiene menos de 15 minutos para dar tiempo a la... Bueno, 12 minutos. vamos a hacerlo rápido. Primero, aunque tengamos poco tiempo, quiero agradecer y llevarme una alegría de ver a los amigos que hemos hecho en Cabo Verde, aquí en Canarias. Nos han atendido siempre muy bien allí. Pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Agradecer también al ITC toda la colaboración y esa bisagra que ha logrado entre las empresas canarias y con las administraciones caboverdianas, lo cual nos ha favorecido para poder integrar las experiencias que tenemos en Canarias, ¿no? También con EMALSA pues lo ha podido constatar, ¿no? Bien, ATE Hidrotecnia se ha colaborado con el ITC en una serie de proyectos de adaptación de los sistemas de depuración natural. Vamos a explicar un poco lo que son los sistemas de depuración natural y cómo se ha adaptado en la zona de Cabo Verde. El proyecto APREMAC ya sabemos que lo que buscamos es intentar de los recursos de aprovechamiento productivo de todos los recursos endógenos de tratamiento descentralizado de aguas residuales en esta actividad número 8. Por tanto, lo que buscamos es, tenemos siempre unos residuos, unas aguas fecales, unas aguas residuales que están permanentemente en todo núcleo urbano. Vamos a intentar sacar lo más posible de todo lo que se pueda de esa agua residual. Hasta ahora siempre pensamos hay que depurar el agua, tenemos un agua tratada, un agua adecuada, pero nos falta, como bien decía Bello, el lodo y nos falta si podemos sacar algo más, ¿vale? Aquí lo que se trata con el proyecto APREMAC es implantar todo lo que se ha desarrollado en núcleos urbanos en Canarias reducidos para poder sacar los máximos beneficios, ¿no? Entonces, tenemos una serie de experiencias en Canarias, como es la Mancomunidad del Suroeste, que ha instalado, donde ya presentaron fotos ante Alejandro de la zona de Santa Lucía,
también se ha colaborado IAT Hidrotecnia realizando el proyecto de obra civil en el Aula Naturaleza de Inagua, en los albergues de Corriar de los Juncos, todos ellos sistemas de depuración dimensionados y por el ITC, donde nosotros le hemos hecho todo lo que es todo el proyecto de obra civil de ejecución. A través del proyecto Islagua también hemos elaborado una serie de proyectos en Cabo Verde. Entre ellos está Peña de Francia, en Ribera Grande, la isla de Santa Antao. Para que se hagan una idea, sería como si estuviésemos en La Palma, una orografía muy accidentada. Y en Ciudad de Pompa y Aitó, en Paúl, que también está en la isla de Santa Antao. También hemos hecho un proyecto donde se ha ejecutado, que sería en Caleta de Isla de Mayo, para que se haga una idea, sería como La Graciosa o Fuerteventura. Y hemos elaborado también, dentro del proyecto APRECMAC, un sistema de depuración del mismo, natural para São Francisco, un núcleo urbano que queda a las afueras del municipio de Praia. Bien, el objetivo a conseguir es, como decía antes, tenemos unas aguas residuales que a través de un sistema de depuración, que puede ser convencional, que funciona perfectamente, o natural, vamos a intentar obtener una serie de recursos. ¿Qué tenemos con un sistema de depuración natural? Agua reutilizada, exactamente igual que el convencional, lodo, exactamente igual que el convencional, aunque con un tratamiento quizás más simple, y después una biomasa vegetal. Eso también es un producto que tenemos de más con la depuración natural. Entonces, ¿qué buscamos en los sistemas de depuración? Siempre intentamos analizar que el coste energético sea nulo, que no tengamos tanto problema con bombeos que supongan unas labores de mantenimiento, que el personal que trabaje en la planta no tenga que tener cualificación alguna. Normalmente los que mantienen la planta son simples agricultores que le interesa la materia que producen, o sea, te interesa el agua, te interesa los lodos y te interesa la biomasa forestal, entonces la biomasa vegetal. Entonces, al interesar los tres conceptos, el propio agricultor es el que lo cuida. Por tanto, no tenemos que tener cualificación, ¿vale? Eso, el personal, una falta de cualificación, no es necesaria una cualificación en el personal que trata la planta, es una ventaja. En Canarias existen muchos puntos descentralizados de sistemas de depuración convencional, normalmente sobredimensionados porque no quieren tener problemas para la depuración, pero al final se han visto con un problema que cuando se les rompen las bombas se convierten en grandes fosas. Eso estamos cansados de verlos en sitio por ahí. ¿Qué hace normalmente al final el gestor del residuo? Coge el agua residual que está en la fosa y se lo lleva a una depuradora, la depuradora más cercana, para que lo pueda tratar, ¿vale? Tenemos problemas con personal cualificado que no puede manejar con las bombas para poderlas volver a funcionamiento y terminan al final como unas fosas sépticas para trasladarla posteriormente, ¿no? Entonces, sería intentar buscar ese equilibrio, ¿no? Siempre estamos hablando de poblaciones reducidas, porque si nosotros intentamos plantear este sistema en zonas de poblaciones muy grandes, los sistemas de depuración ocuparían una gran superficie. No sería práctico. Entonces hay que buscar poblaciones reducidas donde que tengamos un mínimo espacio para poder establecer el sistema de humedal, ¿vale? Lo que vamos a obtener, por tanto, es agua, biomasa vegetal y después, además, es de fácil integración en el medioambiental. Pudimos ver las fotos que presentaron de la mancomunidad, donde aquello está totalmente integrado. La Mancomunidad Suroeste yo creo que es bastante pionera en todo el tema, de depuración natural, y se queda totalmente integrado, y donde la población estimada de diseño, que era para unos 1000 habitantes, si no me ya estoy empezando, si no me corrigen, creo que se ha triplicado y está funcionando perfectamente el sistema, ¿no? Bien, vamos a ir un poco más rápido. Entonces, el tratamiento del sistema de depuración se forma una reja de pasta inicial, donde pasa el fluido y se quedan los sólidos, y en la parte alta se quedan para el secado. Se recogen con un rastrillo y se quedan aquí para un secado. Y después se recogen a los 15 días. Cualificación del personal, coger el rastrillo, con un rastrillo, los sólidos y dejarlo aquí que se sequen, nada más. Siguiente fase, tendríamos un tratamiento primario con una fosa séptica, donde se quedan en la primera cámara los lodos y en la segunda cámara tenemos como una clarificadora y sale el agua para el siguiente tratamiento, sería el tratamiento primario. ¿Qué hay que hacer aquí? Sacar los lodos cada X tiempo, ¿vale? Siguiente fase sería un lecho de grava de flujo vertical, normalmente le llamamos humedal. Yo estoy empezando a intentar cambiar la terminología, no se va a ver el agua, es un lecho de grava donde el agua
va sencillamente por debajo de ese lecho de grava. Se puede pisar encima, luego no hay problemas de contaminación, ¿vale? Se tendría motosistema, uno vertical, donde el agua va a descargar en la parte alta, se genera un ecosistema de bacterias por el filtrado, una especie de sándwich, grava gruesa, grava fina, grava gruesa de nuevo, y sale por la parte baja, ¿vale? Eso podría tratarse como un tratamiento primario de lo que sería una primera etapa, mejor dicho, del tratamiento secundario. Tendríamos aquí una ilustración donde se ve la foto, no se ve muy bien, pero donde se ve el agua que entra por la parte alta y sale por la parte baja, ¿vale? O también se puede utilizar como para tratamiento de lodo. En el sistema que hemos establecido en San Francisco, lo hemos establecido para poder tratar aquí los lodos. Se colocarían los lodos arriba, deshidratan y el lixiviado pasa a la siguiente etapa. Por tanto, lo único que hace falta aquí, eso sí, es una cuba que saque de aquí el agua, el lodo se lo lleva aquí, va deshidratando y después de aquí lo va a poder coger el agricultor, ¿vale? Todavía no necesitamos personal cualificado, sino solamente la cuba. El lecho de grava de flujo horizontal funcionaría exactamente igual, pero en horizontal. El agua descarga la parte alta, se forma el mismo paquete de grava, gruesa, fina, gruesa, donde el agua sale por un nivel de vasos comunicantes. En la arqueta de salida tenemos una tubería flexible, donde subimos o bajamos el nivel, según queramos que el agua esté más arriba o más abajo dentro de la grava, siempre dentro de la grava, ¿vale? De esa manera conseguimos que la persona pueda estar aquí arriba y sin contaminación ninguna. También es verdad que a esta grava, a este ecosistema que funcionaría ya solamente con la grava, se le pueden añadir plantas donde las raíces puedan estar sumergidas en el agua y esa masa forestal, esa biomasa vegetal puede ser utilizada en el futuro bien para el ganado, ponerlo para el lecho del ganado, bien para artesanía, bien ornamental. O sea, tiene varios usos que se le puede dar a este tipo de la biomasa vegetal. En Santa Lucía creo que lo usa un artesano para hacer los típicos cestos que tenemos, ¿no? Entonces, él es el interesado en tenerlo, él es el interesado en podarlo, él es el interesado en mantenerlo, ¿vale? Tendríamos la descarga y como con la tubería flexible mantenemos el nivel dentro del humedal, ¿vale? Y por último tenemos que el agua que sale se puede utilizar para reutilización o zanja filtrante. Por tanto, con un sistema de depuración natural tendríamos biomasa vegetal, los nutrientes que provocan los lodos y las aguas depuradas, ¿vale? Ahora vamos a ir muy rápidamente a ubicar un poco lo que hicimos con el proyecto y este sistema en APRECMAC. Sería, hay un núcleo urbano en San Francisco, pertenece a Praia, está la ciudad de Praia, donde traer el agua de este núcleo urbano, que es un diseminado, el típico diseminado de Canarias, pues traer el agua hasta la zona de Praia sería unos colectores donde tendríamos que tener una gran infraestructura, con bombeos incluso, o sea, problemas. Entonces, ¿qué se está planteando? Vamos a descentralizarlo, vamos a dejarlo aquí. Tenemos una ladera, donde en esa ladera se puede ubicar el sistema de humedal para que por bancales vaya cayendo el agua. Entonces sería por gravedad, otro objetivo, nulo coste energético, que es un problema muy importante en Cabo Verde por el coste. Bien, además tenemos en la ubicación que hemos planteado, tenemos que la zona urbana está a cota más alta y en la cota más baja tenemos una zona con cultivos, lo cual el agua, la biomasa, los nutrientes, todo está cercano para que lo puedan utilizar la gente del entorno. Se trata de que la planta lo gestione los interesados, que son tanto el barrio como la zona de cultivo de alrededor. Aquí tenemos fotos del entorno, donde se va a ubicar, que sería en esta parte, y las zonas de cultivo que tenemos justo por el otro lado de la ribera, del barranco, ¿vale? El sistema que se ha planteado es un sistema de depuración donde tenemos una reja de la reja de baste primera, donde el agua entra, con un sistema de bypass para que no tengamos problemas por atacamiento. Esto es un ejemplo, la misma obra ejecutada en Isla de Mayo, en Cabo Verde. Tenemos una fosa séptica de obra, donde tenemos las dos cámaras, aquí se quedarían los lodos y por donde saldrían. Por una de las compuertas de alta se succionan con una bomba y tendríamos el sistema de tratamiento
donde se le pondría 2 humedales, 2 etapas, uno de 568 metros cuadrados y otro de 362 metros cuadrados. Esta parte sería la grava, donde el agua siempre va a estar por debajo de los 60 centímetros, se le pone 20 centímetros más de grava para evitar el problema de los mosquitos, que no vayan a colocar ahí las larvas, aunque no se va a ver el agua, ¿vale? Se le está dando más holgura. De tal manera, va a tener una capa impermeabilizante formada por un geotextil, una EPDM y otro geotextil, donde encima vamos a poner la grava, ¿vale? Este sería el esquema, donde el nivel del agua va a estar controlado con la tubería flexible que estábamos diciendo a la salida. Y este sería una foto de un ejemplo de lo que sería la mancomunidad del sureste que tenemos arriba en Santa Lucía, donde se ve que la grava está totalmente seca, pero la biomasa vegetal está ahí. La persona va a llegar, la va a recoger y se la va a llevar, ¿vale? Esto se usa actualmente para artesanía. Este sería el sistema de humedal vertical, donde se descargaría, por ejemplo, aquí el lodo cuando se use para deshidratación de lodo, filtra los lixiviados y sale por la parte de abajo al agua. Una vez que estén secos los lodos aquí, los retirarían y lo podrían llevar para abono. Por tanto, el interesado, ¿quién va a ser? El agricultor. Se va a quedar todo en la zona y no vamos a tener que llevarlos con el problema que estábamos hablando de lodos, que comentó antes Bello, de ver qué se hacían con los lodos, cómo se trataban esos lodos. Por último, tenemos el depósito de organización por si se quiere utilizar un almacenamiento de agua para llevárselos con cuba, que en caso de que no hiciera falta, pues pueden ir directamente a los depósitos que tienen las zonas de cultivo más bajas. Esto sería una opción a ejecutar. Y por último sería que el agua que no es utilizada o que no está siéndose captada iría a zanja filtrante, que sería un vertido controlado donde ya se vierte. Aquí ya cumpliría las normativas europeas para vertido de aguas residuales ya tratadas. Esto es un ejemplo en Isla de Mayo de cómo se ha ejecutado. Por tanto, se obtiene el objetivo de nulo costo energético, requieren un mantenimiento de explotación muy simple, garantizan un funcionamiento eficaz y estable a grandes oscilaciones. Hemos visto el caso de Mancomunidad, donde se triplicó la población, estaba dimensionada por una población y se ha triplicado y no ha habido ningún problema, y además se puede integrar medioambientalmente en la zona y consiguiendo todos los objetivos del proyecto APREMAC. Muchas gracias y perdonen por esta realidad.